¿Qué tal? Muy buena noche. Continuamos con la segunda parte de la combinación de alimentos con enfoque en base a la dificultad o a la facilidad del proceso digestivo que tienen estas sustancias. Y continuamos con los alimentos o los grupos de sustancias que son de mayor dificultad para el proceso digestivo de ellos en el organismo. Sí, estábamos ya comentando acerca de que las azúcares refinadas aportan calorías vacías y que generan una gran cantidad de efectos colaterales o dañinos para nuestra salud. Y más aún cuando se combinan con los almidones. Los almidones son carbohidratos complejos o son azúcares que también se les considera polisacáridos, como vimos en el video de carbohidratos, y se van a encontrar en productos principalmente también procesados, ya carente además de la fibra. Ese es el problema, que al no tener la fibra en las harinas refinadas, las cuales se emplean mucho para la elaboración de diferentes pastas que se utilizan por ejemplo, para la masa de la pizza, para sopas, para el espagueti, etcétera, que son harinas de color blanco, como también hemos visto en el video de los alimentos dañinos de color blanco. En la panadería, en la repostería, etcétera. Bueno, también se va a utilizar una cantidad importante de harina refinada que contiene almidón, pero el problema de esto, al igual que el arroz blanco, es que cuando nada más nos queda el almidón y este ya no tiene la fibra que originalmente venía con el grano, es decir, todo el grano completo o entero, que también se le conoce como el grano integral, entonces estamos consumiendo un carbohidrato pues que también se puede considerar que está refinado. Y más aún si combinamos almidones con azúcares, tenemos otro problema. Los almidones aquí en este dibujo en color azul forman fibras largas de azúcares que van a llevar un mayor tiempo en su proceso de digestión, van a requerir una mayor acción de las enzimas que van recortando o que van haciendo la hidrólisis, como ya se ha explicado anteriormente, de estos azúcares. Y las azúcares refinadas, por otra parte, son azúcares simples, son monosacáridos, como la glucosa, la fructosa, o disacáridos como el azúcar de mesa, la sacarosa, o la lactosa en el caso de los lácteos. Estos azúcares simples, que están también, como ya hemos dicho antes, están en forma libre, no están unidos a la celulosa, que son básicamente el constituyente de la fibra. Se van a unir, una parte de ellos no se va a poder absorber estos azúcares a la sangre, sino que cuando está en presencia de almidón va a quedar algunas moléculas, ¿sí? algún remanente de moléculas de azúcar, va a quedar asociado a la red de almidón, y como el almidón tiene un mayor tiempo, una mayor complejidad en su proceso de digestión, entonces los azúcares que quedan aquí atrapados, pues van a poder viajar junto con el almidón a través del tracto digestivo, hasta que cuando llegan al intestino delgado van a ser, sobre todo en esa parte, van a ser degradados en fermentaciones por microorganismos de la flora bacteriana. Principalmente, bueno, además de las bacterias también existen las levaduras, algunos protozoarios, incluso parásitos que se van a poder aprovechar de estas azúcares libres y van a llevar a cabo reacciones de fermentación anaerobia o fermentaciones que no requieren de oxígeno. ¿Esto qué va a generar? Bueno, va a generar como producto metabolitos tóxicos o sustancias de desecho tóxicas de estos microorganismos, así como la producción de gas, y lo cual también va a generar a su vez la inflamación, la irritación de la mucosa intestinal. De ahí que se generen problemas pues en general de indigestión. Así que es una mala idea combinar estos dos grupos, si de por sí ya teniéndolos en su consumo solos representan un daño, un perjuicio. Ahora combinándolos es todavía más complicado el panorama para el proceso digestivo. Vamos a ver ahora lo que son las grasas animales de nuevo, así como las grasas hidrogenadas. Son grupos de alimentos complicados para el organismo,
de digerir. De entrada, bueno, las grasas animales e hidrogenadas son grasas saturadas que pues su transporte es difícil de llevarlo a cabo, es más complicado llevarse a cabo a través del sistema circulatorio. Una vez que han sido cortados o parcialmente degradados por las enzimas digestivas, ahora se tienen que transportar a través de la sangre, a través de unos complejos que se llaman kilomicrones. Sí, básicamente los kilomicrones son los complejos más abundantes y la grasa se va a estar transportando a través de diferentes capas que están en un núcleo, y este núcleo de grasa saturada va a estar asociado a proteínas, a cadenas de proteína aquí alrededor. De esta manera la proteína lo que hace es solubilizar de alguna forma estas grasas, porque recuerden que las grasas no son solubles en agua, ¿no? En este caso el plasma de la sangre que contiene o es una base de agua, pues no se podría solubilizar y no se podría transportar de manera eficaz a estas grasas hacia su destino. El hígado es el principal órgano encargado de su metabolismo, de su procesamiento, y para las grasas animales, bueno, requiere más tiempo el proceso de digestión antes de que pueda llegar al hígado, porque son cadenas largas. Entonces su degradación mediante estas reacciones químicas por medio de enzimas va a ser más tardada y va a ser también, pues, por consiguiente más compleja. Las grasas hidrogenadas presentan un gran problema, como lo son las margarinas, también los aceites de cocina, los aceites vegetales líquidos de cocina que comúnmente se utilizan, o aceites convencionales, tienen un, digamos, bajo porcentaje de grasas hidrogenadas, pero su consumo diario, imagínense, diariamente si lo estamos consumiendo durante 365 días al año, y luego si eso lo llevamos a largo plazo por 10, 15, 20 años o más, pues también genera una carga al hígado, porque estas grasas hidrogenadas inevitablemente van a ir en ese proceso industrial de fabricación, van a generar lo que le llaman las grasas trans. También estas grasas trans son muy difíciles para que el hígado, mediante sus sistemas de enzimas, mediante su metabolismo, las pueda degradar. Es bastante complicado. Entonces estas grasas, básicamente, con el tiempo, que es algo que se vuelve a través, se va llevando a cabo a través de los años, va a estarse almacenando allí en el hígado y va a generar problemas como lo son principalmente el hígado graso, problemas también de la vesícula, en cuanto estas grasas se vuelven muy difícil, bueno, se van, vamos a decir, acumulando más bien, pues entonces estas células del hígado tienen que ir de alguna forma excretando ese exceso de grasa a través de la vesícula biliar. Cuando hay demasiada grasa saturada, demasiados triglicéridos, demasiadas grasas hidrogenadas, también junto con el colesterol que formarán las sales biliares, este líquido biliar se vuelve demasiado viscoso, demasiado espeso. Entonces, ¿qué va a generar? Que se formen arenillas primeramente en la vesícula. Posteriormente, si esto continúa, este proceso continúa, se van a ir formando pequeñas piedrecillas o cálculos biliares, y si esto sigue, van a crecer de tamaño hasta el punto que pueden obstruir el flujo de líquido o secreción biliar, y entonces es cuando se presenta dolor en la zona abdominal, y cuando se llega al médico, entonces pues muchas veces lo que nos dice o lo que les va a decir el médico en estos casos es que se tiene que operarla y quitar o retirar la vesícula muchas veces, y eso va a traer más complicaciones. Ya la vida de la persona se complica más, ya no tiene la misma calidad, etcétera, ¿no? Entonces todo eso lo podemos evitar si reducimos este tipo de alimentos, ¿no? O sea, la idea no es como tal quizá dejarlos por completo, pero sí reducirlos en gran medida, sobre todo si los consumen diariamente o muy frecuentemente.
Lo mismo con todos los demás grupos. La idea esencial es que nosotros vayamos bajando gradualmente el consumo de este tipo de productos, ya que pues eso va a beneficiar a nuestra salud al final de cuentas. Por eso es lo que dice aquí, que vamos a ver al final. La sustitución, como hemos mencionado antes, para aceites, por ejemplo, de cocina o para incluso a veces freír algunos alimentos, pues es el aceite de coco. Ya estaré preparando un video exclusivamente del aceite de coco. Avanzamos a la última categoría que vamos a revisar, que son los productos cárnicos, los lácteos y los embutidos, ¿no? Que básicamente también se les considera cárnicos dentro de la industria alimentaria. Entonces los separé aquí porque los embutidos todavía son, vaya, un grupo todavía más complejo. Ahorita vamos a hablar de ello. Primeramente, ¿qué pasa con la carne, no? La carne de diferentes animales, pues es difícil de digerir de entrada, primeramente por la razón de que el tiempo que le lleva a digerirse este tipo de alimentos, la carne, pues es el más largo de todos hasta donde se sabe. Puede tardar entre 8, 10, 12 horas, ¿no? También depende de la cantidad de carne, la combinación que se haga de esto con otros alimentos, todavía va a complicar más el proceso digestivo. Y de por sí, por ejemplo, un trozo de carne, ¿no? Digamos, no sé, un cuarto de carne, un bistec, pues va a llevar por sí solo ya un tiempo, varias horas, como mencioné, para poderse digerir. Se tiene que el organismo emplear una pues gran cantidad de enzimas digestivas que vaya cortando los péptidos, las proteínas que contiene la carne, pero la carne no solamente tiene proteínas, también va a contener grasa saturada asociada, ¿no? Incluso los cortes magros de carne pues tienen un porcentaje más bajo de grasa, pero tienen grasa, ¿no? Entonces eso también va a hacer que el proceso se alargue en tiempo. Otra cuestión con la carne es de que se requiere un pH muy ácido, ¿no? Entonces las enzimas que pueden degradar los enlaces peptídicos de estas proteínas van a necesitar un pH más ácido con respecto a los almidones, por ejemplo, que tienen un pH alcalino, o las grasas que requieren de un pH menos ácido. Entonces ahí viene ese problema. Si ustedes van ya integrando la información que les estoy dando aquí, si yo estoy combinando, digamos ahora un clásico platillo, ¿no? Que muchas veces se da pues entre personas básicamente de todas las edades. Vas y comes una hamburguesa con las patatas fritas y más un refresco, una bebida azucarada dulce, o si no una malteada, ¿no? Que además ya tiene lácteo, tiene leche. Entonces, sin duda que cuando hacemos una combinación así, pues por muy rico que sepa y todo eso que nos llega a gustar, realmente es una bomba para el organismo. Es algo muy difícil de procesar para el sistema digestivo. Es decir, va a requerir mucha energía de parte de ese proceso, una gran cantidad de enzimas, de producción de enzimas en ese momento. Y otra cosa, que además el organismo no hace lo que puede, el sistema digestivo, para poder digerir esa bomba. Porque dijimos de entrada que las enzimas funcionan a diferentes pHs según el grupo de alimentos que se tengan aquí. Los almidones van a tener pHs alcalinos principalmente, que es donde se lleva a cabo su digestión. Las grasas son pH más hacia el ácido, y las carnes, también incluyendo los lácteos, se van a digerir a un pH todavía más ácido. Entonces, si nosotros combinamos estos grupos de alimentos entre sí, y luego si quieren le agregamos el postre, ¿no? Un flan, un yogur o incluso una fruta, también sería un gran problema, porque como vimos, las frutas tienen que ir solas y por grupos entre dulces y ácidas, de acuerdo a lo que estuvimos platicando en el video anterior. Entonces, si a eso le sumas toda esa carga de carbohidratos complejos, azúcares simples, grasa en la carne,
almidones también en el pan de la hamburguesa, o de la pasta, de la harina que te estás comiendo ahí. Y luego pues los lácteos, si es una malteada. Y luego pues también a la hamburguesa le ponen embutido, ¿no? Jamón a veces, o salchicha, tocino, en fin, dependiendo cómo se prepare. Si es una hamburguesa con piña, pues bueno, ahí también tienes más complejidad que el sistema digestivo tiene que de alguna forma poder degradar, poderlo ir asimilando, digiriendo y luego asimilando. Realmente no es posible que el organismo digiera al 100% algo así. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, más bien lo que va a ocurrir es que pues se va a convertir en algo pues que sí te va a aportar ciertas calorías y ciertos nutrimentos, pero también una gran cantidad de productos tóxicos, ya que los microorganismos, lo que el organismo como tal no alcance a digerir y las bacterias buenas también no alcancen a asimilar. Entonces, vamos ahora con microorganismos patógenos o parásitos también. Van a ser los que van a aprovechar este tipo de alimentos que no se pueden digerir completamente y nuevamente ¿qué van a hacer? Fermentaciones, reacciones incluso que les llaman reacciones de putrefacción básicamente en el sistema digestivo. Y el problema, regresando exclusivamente a los cárnicos, a los embutidos, vamos a incluirlos también ahí. Y pues de una vez los lácteos. Estos grupos, al ser complicados de digerirse por todas las sustancias que contienen, pues entonces van a generar, como ya les decía, fermentaciones, pero fermentaciones donde los microorganismos pues van a estar dando muchas toxinas, muchos productos, en el caso de estos grupos, derivados de aminoácidos o productos nitrogenados, que son altamente tóxicos, ¿no? Algunos como, por decirla, y hasta los nombres no los están diciendo, ¿no? Hay una sustancia que se llama cadaverina, otra que se llama putrescina. Entonces ya los nombres te están diciendo que esas sustancias pues realmente son sustancias que generan o son responsables de, o son, mejor dicho, resultado de un proceso fermentativo de putrefacción. Estos productos principalmente se van a empezar a descomponer en lo que es el colon o el intestino grueso. Ahí es donde estas bacterias que habitan en esa parte del intestino van a estar degradándolos y van a estar pues produciendo una gran cantidad de sustancias tóxicas, y por eso pues es que realmente se tienen que reducir, incluso se pueden básicamente pues eliminar, ¿no? Incluso ya eso sí es decisión personal, ¿no? Como el caso de los veganos que terminan eliminando esto. Y bueno, realmente se puede hacer siempre y cuando se haga con inteligencia, es decir, sustituyendo, como siempre se dice, una fuente de proteína vegetal completa, o bueno, no es una sola fuente, sino son diversas fuentes vegetales que proporcionen los 8 aminoácidos esenciales en las cantidades que cada persona necesita según sus requerimientos. Entonces sí se puede llevar a cabo, pero hay que hacerlo con inteligencia y hay que llevarlo a cabo también gradualmente, porque si alguien quiere hacer cambios de un día a otro, como vamos a ver aquí en este plan, pues es básicamente eso es imposible y además puede ser incluso perjudicial para la persona, ¿no? Es algo que no se tiene que llevar a cabo así. Ya los lácteos también los hemos platicado en el video de los 5 alimentos blancos. Básicamente aquí es recalcar que la caseína, así como otras proteínas como lo son las lactoglobulinas, además de que contiene hormonas de crecimiento, contiene antibióticos, y además otra cosa, la leche y sus derivados se fabrican a partir de una mezcla de diferentes, bueno, empezando con la leche de diferentes vacas, ¿no? Lo que hacen es ordeñar las vacas y cada una de ellas aporta una información genética diferente.
tiene diferentes, digamos, eso se conoce en la inmunología como diferentes antígenos o diferentes sustancias extrañas para que el organismo que la toma, pues va a generar reacciones alérgicas. También por eso es que muchas reacciones alérgicas o muchas enfermedades de alergia van a disminuir si reducimos o mejor aún eliminamos el consumo de productos lácteos, por todo lo que ello implica en su fabricación industrial o en su producción industrial más bien. Si nosotros entonces combinamos estos grupos, entonces ya para resumir, pues estamos haciendo una auténtica bomba, insisto, para nuestro organismo. Por eso es que las personas, después de una comida muy, muy amplia o muy variada, incluso en todos estos grupos, en una sola, ¿qué pasa después de una media hora, una hora después? Pues efectivamente, ¿no? Nos empezamos a sentir muy cansados, nos empezamos a sentir con sueño, con falta de coordinación, en fin, o sea, básicamente baja la energía, baja todo nuestro estado de energía, y eso es porque el cuerpo está requiriendo, esa energía la está canalizando hacia el proceso de digerir todas estas sustancias. Por lo tanto, no es benéfico estar desgastando el organismo día tras día, comida tras comida, ¿no? Con este tipo de hábitos, por nosotros pues no saber combinar los grupos de alimentos adecuadamente. De hecho, la moraleja viene siendo que pues básicamente entre más sencilla sea la comida, entre menos combinaciones de grupos de alimentos tengamos, va a ser mucho mejor, porque el organismo, por el contrario, va a ser más fácil el proceso de digestión, va a poder entonces asimilar mejor las sustancias, todos los nutrientes hacia la sangre, y de ahí repartirlos a nuestras células. Vamos a tener entonces más energía, no nos vamos a sentir tan cansados después de la comida, sino que realmente va a cumplir su verdadero objetivo, la nutrición, la alimentación, que es proporcionarnos las sustancias o los nutrientes que el cuerpo necesita como materia prima para seguir trabajando sus funciones, y la producción de energía, que es lo que tiene que ver con el metabolismo. Así que entonces, pues vamos a ver aquí una sugerencia finalmente de un plan para hacer los cambios, ¿no? Vamos a suponer que vamos a partir del caso de una persona que come diariamente de forma inadecuada, sin excepción, ¿no? Las tres veces o más, de 3 veces al día. Entonces aquí tenemos los días de la semana, ¿no? De domingo a sábado. Entonces la persona pues diariamente incluye una alimentación inadecuada los 7 días y las 3 o más comidas que haga. Entonces, ¿qué tendríamos que empezar a hacer con un caso así? Bueno, vamos a suponer que tú quieres iniciar el día de mañana, y el día de mañana, 1 de noviembre, entonces dices que sería viernes. ¿Sabes qué? De mis 3 comidas que hago normalmente, que son malas, que son inadecuadas, vamos a corregir una. Por ejemplo, el desayuno, ¿no? Vamos a tomar un desayuno correcto, que en vez de que sea cereal de caja con leche y hot cakes y pan con mantequilla y café con leche, etc., en vez de que sea un desayuno así, vas a incluir un desayuno que tenga, por ejemplo, pues sí, podría ser un pequeño vaso de jugo de naranja para la glucosa, ya que estás muy acostumbrado a las azúcares, y esto combinado pues con una fruta también cítrica, ¿no? Por ejemplo, podría ser una guayaba, por ejemplo, 2, 3 guayabas, y entonces tener un desayuno de esa forma. Y después, bueno, ya haces tu comida y tu cena de forma normal, ¿no? Eso entonces nos daría
pues el primer día. Después en el segundo día, el sábado 2 de noviembre, por ejemplo, el día 2, dice, ¿sabes qué? Ahora voy a llevar un buen desayuno y una buena comida, aunque la cena pues siga yo haciéndola como antes. Entonces ya vamos a incrementar a dos alimentaciones, desayuno y comida, de forma adecuada, ¿no? Un desayuno en base principalmente a frutas que sean compatibles. Siempre igualmente la hidratación es muy importante para que tú no te sientas cansado, no te sientas con tanta hambre, tener una hidratación correcta como lo expliqué en esos videos. En el caso de la comida, bueno, entonces ya podría incluir, por ejemplo, algo recomendable. 3/4 de tu platillo tendrían que ser de verduras, ¿no? Verde. Y bueno, otros colores que podría ser también el naranja, el amarillo, diferentes vegetales. Y la cuarta parte del plato pues ya podría ser una porción de alguna proteína. Pues sí, podría ser alguna carne. Y eso sería lo más recomendable, ¿no? Alguna fuente de carbohidrato, bueno, que fuera aún más mínima aquí, no sé, tal vez una octava parte del plato. Podría ser arroz, ¿no? Aunque el arroz es más recomendable, como hemos platicado, el arroz integral, no el arroz blanco. O papas cocidas, de preferencia que sean cocidas, no fritas, porque pues, estamos añadiendo más grasa todavía al carbohidrato. Y de esta manera, entonces, 3/4 de vegetales y una cuarta parte de tu plato que ocupe la proteína y un poco de carbohidrato complejo, que puede ser el almidón, podría ser recomendable, o sería muy recomendable más bien, para la comida, ¿no? Y así podríamos irnos haciendo este plan sucesivamente, incluyendo, por ejemplo, entonces tú, la primera semana en que estés trabajando, proponte que al menos un día, el día que tú elijas, pues lo sustituyas por una alimentación correcta. Eso sería la primera semana. Sí, por ejemplo, ya que un día completo serían las 3 comidas, que tú tengas tu alimentación correcta, desayuno, comida y cena. En la cena, por ejemplo, aquí pues ya podría ser algo ahí sí ya tiene que ser algo más ligero, ¿no? Una menor cantidad de alimento, porque en la noche el cuerpo se tiene que reparar, se tiene que regenerar, y si nosotros comemos demasiado en la noche, el cuerpo otra vez va a canalizar la energía en ese proceso y no en repararse y regenerarse durante la noche, y vamos a amanecer igualmente muy cansados. Así que tiene que ser algo ligero, de preferencia también que contenga vegetales, aunque aquí ya puedes incluir, por ejemplo, también cereales, semillas, ¿no? Cereales así como la avena, semillas como la chía, la linaza, el amaranto, en fin. Hacer algún tipo de licuado, algún tipo de batido con una sola fruta, puede ser, y agua, no, obviamente no utilizando leche. Luego la segunda semana, ¿sí? Digamos que ya tu primera semana ya tienes un día que llevas una alimentación correcta. La segunda semana que vas a trabajar, vas a proponerte que, por ejemplo, lleves 2 días con una alimentación correcta, ¿no? 2 días o un día y medio, ¿no? Es decir, que durante un día de la semana las 3 comidas sean adecuadas, y en otro día que tú elijas, tu comida sea, o por ejemplo tu desayuno y tu comida sean adecuadas, o la comida y la cena. ¿Sí? El caso es que vayamos progresando poco a poco. La tercera semana, pues ya puedes tú poner 3 días, ¿no? Así, eso sí, lo que también es preferible es que sean días, digamos, saltados, no consecutivos, para que le permitas a tu cuerpo adaptarse